quiero que veamos la historia de una persona en el Antiguo Testamento que tiene una historia tan buena que podría ser una teleserie. Y de hecho, es una teleserie también. Es la historia de José. Es muy conocido por su abrigo, su túnica de diversos colores. Pero su historia es mucho más rica que solamente este relato. Tiene algunos hitos que son bien conocidos, pero también algunos detalles que a lo mejor no son tan conocidos. Pero las lecciones que nosotros podemos aprender de la vida de José son muy importantes para nuestra vida hoy en día. Incluso con todo lo que está ocurriendo en el mundo, se vuelve incluso más preciso el mensaje y las lecciones que nosotros recibimos de José. No creo que es casualidad que hay casos así en la Biblia que son tan relevantes hoy en día. La Biblia nos informa que el Antiguo Testamento se escribió para darnos ejemplos para nosotros hoy en día. Y vemos en José ejemplos muy importantes para la vida cristiana. También tenemos un momento histórico de suma importancia porque es la conexión de Israel con Egipto. Cómo llegaron a Egipto, donde encontramos en Éxodo un pueblo esclavo que necesita libertad y que Dios envía a Moisés. Para saber cómo llegaron ahí, tienen que conocer la historia de José. Un niño, un adolescente y después un hombre fiel a Dios. Vamos a ver varias lecciones en José y hay un par de cosas que quiero que veamos a lo largo de su historia. Entonces lo que voy a hacer hoy es algo que normalmente no hago. Voy a decir 2 lecciones al tiro y en el sermón y en la historia de José vamos a ver estas cosas varias veces. Y son la ética del trabajo y la santidad. Cuando hablo de la ética de trabajo, estoy hablando de dedicación al trabajo. Trabajo duro. Pero no solamente eso, sino también trabajo inteligente, sabiduría, y también trabajo honesto, la integridad personal. Y cuando nosotros tenemos estos elementos en nuestro trabajo, cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, porque estamos trabajando duramente, porque también estamos trabajando honestamente, porque también estamos aplicando nuestra inteligencia y sabiduría, lo normal es que vemos ciertos resultados, cierto producto en nuestro trabajo por estas condiciones y estas cualidades. Lo otro que queremos ver a lo largo de su vida es la santidad, la pureza, su dedicación a Dios, que Él quiere mantenerse puro, quiere vivir una vida que agrada a Dios. Y esto también es muy importante en la historia de José. La primera cosa que conocemos de la historia de José, que es importante en su historia, es cuando él era joven. En la casa de su papá, y aprendemos que él había hecho un informe negativo acerca del trabajo de sus hermanos. Él volvió a su papá y dice a su papá: mis hermanos están ahí en el campo cuidando el ganado, cuidando las ovejas, y ellos están haciendo un mal trabajo. Ahora el papá le cree a José. Y obviamente los hermanos se molestan por este informe. Ahora José a lo mejor tiene un poco de lugar con su papá simplemente por ser el hijo menor de su esposa y por eso es el favorito. Pero también debe ser que él trabajaba bien. Y por eso cuando él acusa a sus hermanos, ellos no trabajan bien, su papá no le responde: bueno, es que ninguno de ustedes trabaja bien. Es que a lo mejor me parece que José trabajaba bien.
en estos tiempos, desde su juventud. Creo que él mostró una dedicación al trabajo, trabajo duro, trabajo inteligente y trabajo honesto. Y entonces cuando viene a su papá le cree. Bueno, eso genera problemas con sus hermanos que empiezan a odiarle. Pero a veces eso es necesario. Cuando nosotros hacemos bien nuestros trabajos, los que no hacen bien sus trabajos se enojan. Porque ahí la comparación es como una condenación para ellos. Quiere decir, revela que ellos no están haciendo bien su trabajo. Entonces, cuando uno trabaja bien, eso va a demostrar la diferencia en calidad. A veces los otros se molestan. Pero hay que hacer nuestros trabajos bien y hay que hacer todo con excelencia. Como dice Pablo, que trabajamos como si fuera para el Señor. Como si el Señor fuera nuestro jefe de trabajo. Y entonces nosotros trabajamos bien como José hizo desde el principio. Ahora sabemos que este odio que tenían sus hermanos hacia José se aumentó con el tiempo. Porque José recibió un regalo muy especial de su papá. Esta túnica de diversos colores. Y es otro ejemplo más de que él es el favorito del papá. Y también él recibe los sueños. Y él dice a sus hermanos que él había recibido un sueño en que ellos iban a hacer reverencia a él. Él iba a ser preeminente sobre sus hermanos. Y en el segundo sueño que tuvo, iba a ser preeminente sobre incluso sus papás. Bueno, a todos les molesta el contenido de sus sueños. Pero José no creo que tuvo otra opción. Creo que tenía que contar lo que el Señor le había revelado. A veces el mensaje de Dios no es muy agradable. A veces son cosas que nosotros no queremos escuchar. No quiero escuchar que soy un pecador. No quiero escuchar que tengo que cambiar mi vida. Pero me conviene saberlo y por eso necesito recibir la predicación de la palabra de Dios hoy en día. Y José fielmente comunicó lo que Dios le estaba diciendo en este momento. Eso veo como un ejemplo de la santidad. Hubiera sido más fácil callarse la boca, porque ahí no se cae mal con sus hermanos. Pero él recibió algo del Señor y tuvo que decirlo, tal como nosotros recibimos mensaje del Señor y también tenemos que compartirlo. Y entonces, si es agradable o no, parte de la santidad es cumplimiento de la misión de evangelismo, de compartir las buenas nuevas de Jesús. Y entonces en estos primeros años de su vida, nosotros vemos la ética de trabajo y la santidad en la vida de José. Pero como ustedes saben, la historia no termina ahí con José, sino que estamos recién comenzando su historia. Porque un día va al campo donde están sus hermanos cuidando las ovejas. Y cuando él encuentra ahí, ellos habían decidido matarle. Ya, este no nos cae bien, nos acusa, cree que es el más top de todos, le vamos a matar. Entonces él llega y ellos ya tienen eso pensado. Pero dos de sus hermanos deciden salvar su vida. Bueno, primeramente es uno que decide salvar la vida, que es Rubén. Rubén decide salvar la vida de su hermano. No quiere caer en esta maldad. Otro hermano, llamado Judá, decide que él podría sacar un poco de beneficio económico vendiendo a su hermano como esclavo. Y convenció a sus otros hermanos a hacer justamente eso. Y venden a José como esclavo. Y después de unas transacciones, él llega a Egipto y llega a ser esclavo en la casa de un oficial de Faraón. Y llega a ser incluso administrador de la casa
de este oficial de Faraón. Y cuando él está ahí como administrador, que también en la historia secular encontramos que esto fue un puesto que los esclavos sí alcanzaban en Egipto, un dato que confirma el Antiguo Testamento. Él llegó a ser administrador de la casa. ¿Cómo llegó a esto? Tenía que ser con su ética de trabajo. Porque no cualquier esclavo va a llegar a la casa de un oficial y no cualquier esclavo va a llegar a ser administrador de la casa de un oficial. Debe ser que José trabajó bien en todo lo que él hacía y fue premiado con la confianza de su dueño. Entonces su trabajo duro, su trabajo inteligente, su trabajo honesto, tenía que ser clave en su ascenso en su vida laboral. Él estaba trabajando bien, con excelencia, y fue premiado con un puesto bien elevado en la casa de un oficial de Faraón. Y ahí, en este caso, en esta situación, viene su prueba más difícil de la santidad. Porque es en este momento que la esposa del oficial decide seducirle a José. Y ella hace varios intentos y José se mantiene bien. Pero un día ella le sorprende y él tiene que arrancarse y ella queda con su ropa. Y después, como él la había rechazado, ella le acusa de un intento de violación. Obviamente su dueño se enoja. ¿Cómo se te ocurre hacer eso en mi casa cuando yo te he tratado bien, te he dado confianza, un puesto alto y me traicionas? Y lo echaron a la cárcel. Pero él preservó su santidad. Entre las dos cosas, prosperidad y santidad, si nosotros tenemos que elegir una cosa u la otra cosa, elegimos siempre, siempre, siempre la santidad. La santidad es lo que es más importante entre las dos cosas. Entre prosperidad y santidad, siempre la santidad tiene que ser nuestra opción. Queremos agradar a Dios, y agradarle a Dios es mucho más importante que sacar un par de lucas más. Nosotros tenemos que mantener la santidad. Y José estaba dispuesto no solamente a no ganar más, sino a perder todo lo que había trabajado, todo lo que había ganado, la confianza de su dueño, su puesto, su libertad, y sufrió en la cárcel por su santidad, por una acusación falsa. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Y ahí en la cárcel vemos más historias de José. Porque ahí en la cárcel hay dos otros prisioneros. Y José hace interpretación de sus sueños. Y uno de ellos muere y el otro vuelve al favor del faraón. Y José le había dicho, cuando salgas de la cárcel, dile al faraón que estoy aquí sufriendo injustamente. Y este sale y vuelve a la casa de faraón y no dice nada. Boca cerrada. Pero ahí está José en la cárcel. ¿Y qué hace en la cárcel? Está ahí 2 años más esperando. ¿Y qué hace ahí? Trabaja bien. Porque él resulta ser el encargado de todos los demás prisioneros en la prisión, en la cárcel. ¿Cómo es que los guardias confiaban tanto en José que le hicieron encargado de los demás prisioneros? ¿Un prisionero cuidando a los demás prisioneros? Debe haber sido porque todo lo que él hacía
Lo hacía con trabajo duro, con inteligencia y también con honestidad. La ética de trabajo, incluso en la prisión, le ayuda a avanzar. Y empieza ahí en la prisión a recuperar un poco de lo que tenía antes. Está todavía prisionero, no es una vida fácil, no es una vida agradable, pero está avanzando nuevamente porque tenía una ética de trabajo. Trabajo duro, trabajo honesto y trabajo sabio, inteligente. Y entonces José empieza a prosperar en la cárcel. 2 años después, Faraón tiene un sueño, busca a alguien que pueda interpretar su sueño, y ahí el otro ex prisionero dice, sí, es que tengo un contacto en la prisión que puede hacer interpretación de sueños. Y ahí le sacan a José de la prisión, va al Faraón y hace la interpretación de sus sueños. Y resulta que el sueño había indicado, 2 sueños, habían indicado que iban a tener 7 años de prosperidad, seguidos por 7 años de escasez. Y una escasez fuerte, tan fuerte que iban a olvidarse de los años de prosperidad, porque los años de escasez, de hambre, de sequía, iban a ser mucho más fuertes. Y entonces, con esta advertencia, Faraón tiene que pensar en alguien que puede ayudar. ¿Y quién elige? José. Él que estaba dispuesto a trabajar duro y inteligente y honestamente, es la persona perfecta para preparar para el día de escasez. Entonces José empieza a hacer las preparaciones. Y él inventa un sistema de impuestos, un ahorro para prepararse para lo que viene después. Y es una muy buena lección para nosotros. Estamos en momentos de crisis. Primeramente tuvimos aquí en Chile el estallido social y ahora estamos con coronavirus. Y quién sabe qué viene después. Nosotros cuando tenemos años de prosperidad, tenemos que pensar en un ahorro para el futuro. Tenemos que prepararnos para los años de escasez que podrían venir. No somos como José, no tenemos la capacidad de predecir cosas, no tenemos la capacidad de interpretar sueños especiales como tuvo él a lo mejor. Pero sí, nosotros sabemos que en este mundo hay problemas. A veces son problemas grandes, internacionales, y a veces son problemas de salud o de trabajo en nuestra casa, en nuestra vida. Y si nosotros podemos, debemos prepararnos. Porque ahí en esta historia tuvieron los 7 años de prosperidad seguidos por 7 años de escasez. Y Dios no hizo ningún milagro en la vida de José para ayudar en la escasez. Ningún milagro. Porque había hecho algo diferente. En lugar de eso, había preparado a José, le había advertido, y José hizo lo necesario para prepararse para los años de escasez que venían. Y entonces en los 7 años de prosperidad, él empezó a ahorrar, guardar, reservar algo para la escasez que venía. Y había guardado tanto que él sobrevivió bien. Pero no pensó solamente en sí mismo, sino que había guardado lo suficiente para salvar también a toda la nación de Egipto. Y no solamente toda la nación de Egipto, había guardado lo suficiente para también salvar a extranjeros, a otros países, incluyendo Palestina, donde estaban viviendo todavía su papá y sus hermanos. Entonces, en medio de la escasez, ellos vienen a Egipto buscando comida y refugio. Y ahí está José, encargado. Debajo del faraón es el segundo, encargado de todo el país.
y haciendo un labor, y ahí él tenía lo necesario para salvar a su familia, su trabajo duro, su ética de trabajo. Ahora, entonces, después de estas crisis, nosotros vamos a volver a años de prosperidad en algún momento. Y cuando estamos ahí, a lo mejor vamos a pensar en vacaciones, ahora es el momento de relajarnos, ahora es el momento de disfrutar la vida. Pero tenemos que ser sabios. Será también el momento de prepararnos para la próxima crisis. Y no solamente para nuestro bienestar, sino que para también ser generosos con los demás, los que están sufriendo, para ser testimonio del amor de Dios para ellos. Entonces la preparación es muy importante. Vemos una y otra vez en la vida de José eso de la ética de trabajo y también de su santidad. Y entonces encontramos que los hermanos y el papá llegan a Egipto a través de una serie de reuniones y maniobras de José. Ellos todos llegan ahí, porque él también está preocupado de su familia. Y en su servicio a Dios, él quiere agradar a Dios, él quiere conducirse bien en todo, y parte de eso para él es su relación con su familia. Y él hace todo lo posible para restaurar la relación de su familia. Y lo que él termina haciendo es perdonando a su familia y también generando en ellos la disposición de recibir la ayuda y vivir en tranquilidad en Egipto con él. Eso no fue fácil. El dolor, la angustia, los problemas familiares que ellos habían vivido son fuertes. Pero él se dedicó a imaginar formas de restaurar la condición de su familia y lo hace. A través de reuniones, a través de estrategias, a través de maniobras, llegan su papá, llegan sus hermanos, y ahí todos pueden vivir en armonía y con lo que necesitan. Se cuidó de su familia. Y eso es parte del servicio a Dios. Nosotros tenemos que también cuidar a nuestras familias. Es una prioridad en la vida de los cristianos. Cuidar de su propia casa primeramente, después de sus parientes extendidos y después a los de afuera, los de la iglesia y los de afuera de la iglesia también. Pero primeramente tenemos el deber de cuidar a nuestras familias. Es parte de servirle a Dios. Y vemos que José lo hacía también con excelencia. Entonces vemos esta misma ética de trabajo incluso en su servicio a Dios. Un trabajo duro, un trabajo inteligente y sabio, y un trabajo honesto, con integridad. Y él hace eso también con su familia y procura ahí la meta que él buscaba, la restauración de su familia. Y entonces nosotros vemos estas lecciones tan importantes en su vida. La ética de trabajo dentro y fuera de la familia, en el trabajo, en la iglesia, una buena ética de trabajo. Y también la santidad, querer servir y agradar a Dios en toda su vida. Lo otro que vemos en la vida de José es que a veces los justos, los buenos, los cristianos, los fieles, sufren. Y a veces sufren injustamente. José no había hecho nada para merecer ser vendido como esclavo. No había hecho nada para merecer una acusación falsa, para pasar 2 años encarcelado, varias veces perdiendo todo el progreso que había hecho en su vida. Sufrió injustamente y pudo haberse quedado amargado.
Pudo haberse quedado dañado, pero no lo hizo. Se enfocó en su servicio a Dios y el buen trabajo, y él se mantuvo fiel. Y de alguna forma, con el ánimo de seguir a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos. Y José lo demostró. Y entonces encontramos en el capítulo 50 de Génesis que él dice: lo que ustedes hicieron por maldad, Dios usó para el bien. Dios había ocupado lo que ellos tramaron en maldad y lo dio un cambio y lo ocupó para el bien. No creo que Dios obra maldad en nuestras vidas, pero a veces permite que otras personas hagan cosas malas. A veces permite a la naturaleza tormentas y sequías y terremotos, enfermedades. A veces las decisiones de otros seres humanos, como cuando vendieron a José en esclavitud, podría ser chismeo, podría ser una traición. A veces las cosas malas pasan en nuestras vidas. Pero tal como José, tenemos que encontrar la forma de confiar en Dios y perseverar en medio de tribulación. Estamos en momentos de crisis, en momentos de tribulaciones. ¿Y qué ejemplo más grande que tenemos en la vida de José? Sufrió injustamente, pero perseveró y logró su meta. Dios es soberano. Dios está en control de todo. A veces nos permite sufrir, no hace la maldad, pero nos permite sufrir. Pero también es capaz de tomar las cosas malas que nos ocurren y dar su toque, un giro, y obrar el bien. Y eso es lo que nosotros queremos ver. Y entonces, llegando al final de su vida, cuando él estaba a punto de morir, José seguía confiado en Dios. Y él dice: un día ustedes van a salir de Egipto y van a volver a la tierra prometida. Y cuando van, llevan mis huesos. Llévenme ahí, a la tierra de mi abuelo Abraham, bisabuelo Abraham. Y ellos lo hacen, 400 años después. Pero José tenía una gran fe, una fe que Dios puede cumplir con todas sus promesas. Y no importa la circunstancia, Dios va a cumplir con su promesa. Y prometió para nosotros una vida eterna con Él en el cielo, si nosotros podemos mantener nuestra fidelidad. Pero podemos tener más que solamente eso. Podemos también agradarle en nuestras vidas, aprendiendo de las lecciones de José, con la ética de trabajo, con la santidad y con perseverancia en medio de sufrimiento. Nosotros también podemos tener fe como este héroe del Antiguo Testamento. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado estos ejemplos, ejemplos de la vida fiel, ejemplos de buen servicio, ejemplos de buen trabajo, ejemplos de santidad, ejemplos de perseverancia. En nuestras vidas tenemos muchas cosas que tenemos que enfrentar, muchas cosas que tenemos que superar. Queremos ser vencedores y más que vencedores. Y sabemos que en tu Hijo Cristo podemos serlo. Pedimos que tú nos ayudes a mantener nuestra fidelidad, mejorar nuestra ética de trabajo, mejorar también nuestra santidad, porque queremos glorificarte y glorificar a tu Hijo en todo lo que hacemos. Y es en su nombre que pedimos estas cosas. Amén.